Vamos a calcular la velocidad de salida de un chorro en un tanque, pero antes vamos a ver las líneas de energía y gradientes que se presentan en la tubería. Para eso entonces vamos a ver que la tubería tiene un diámetro D, una longitud D. Entonces el tanque se llena, entonces necesitamos una línea de referencia. Esta línea de referencia es el origen. La energía que tenemos es la altura Z1. Entonces a donde descarga sería el punto 2. La acción de la presión atmosférica sobre el fluido nos va a generar que salga el fluido, que entra a la tubería y salga un chorro. Pero este chorro también es descargado a la atmósfera, es decir, tiene una presión atmosférica de salida. Entonces el tubo, este tubo inicial, alcanza una altura debido a la energía que se tiene del tanque. Este tubo también, el tubo por la acción de la velocidad del fluido también se llena. Las alturas alcanzan una altura, la primera es la línea gradiente hidráulico o línea piezométrica. Entonces esta cota viene representada por el piezómetro, que es igual a la presión 2 sobre ρg, es decir, la presión que genera esta columna sobre la densidad del fluido por la gravedad es lo que marca hasta esta línea. Nosotros también podemos ver que hay una línea de energía o línea de gradiente de energía, que es la que tenemos en la parte de arriba, y esto se genera por el punto de estancamiento que está aquí, es decir, la velocidad se estanca y genera una presión. Entonces genera representada por esta cota, es decir, la altura de estancamiento es igual a la presión 2 más la velocidad al cuadrado entre veces la gravedad, donde la velocidad es la distancia que tenemos desde de la línea piezométrica hacia la línea de energía. Ahí tenemos entonces esa altura representada por la velocidad, por lo tanto, pues la altura de estancamiento sería la presión entre ρg más esa velocidad, que es la cota que tenemos, la cota que tenemos aquí completa. Podemos decir que si estos tubos se van moviendo hacia la izquierda, entonces obviamente este líquido, la superficie líquido del piezómetro iría subiendo junto con esta línea, y asimismo la altura de estancamiento también iría subiendo hasta llegar a la parte más alta, que sería la energía máxima que tiene este sistema. Y viceversa, si nosotros nos vamos moviendo hacia la derecha, encontraríamos que va bajando la presión, van bajando las presiones, y lo único que se mantiene es la velocidad. Entonces, ahora vemos que esta línea, que es la línea de energía total, la energía que se tiene en el sistema, que es lo máximo que podemos tener, que es la altura del tanque, Z1. Entonces, esa diferencia que hay desde el punto de la altura de estancamiento hasta la línea, esa entonces serían las pérdidas de energía, es decir, cuando el fluido transcurrió desde la tubería hasta aquí, hasta el punto de estancamiento, se perdió HL, es decir, esto ya no se tiene. Y así pasa también si nos vamos a la izquierda o a la derecha. Es decir, entre más cerca esté del tanque, se pierde menos energía, y si se aleja del tanque, es decir, se va más hacia la salida del chorro, pues esta HL iría perdiendo, y es de forma lineal como se observa aquí.
Entonces, en base a lo que se explicaba anteriormente, nosotros podemos determinar la velocidad del chorro si hacemos lo siguiente. Como sabemos que si nos vamos hacia la derecha, en realidad la presión en el tubo, la presión en la tubería, pues sería prácticamente cero. Entonces lo único que nos quedaría, como estaríamos acá, esta presión de aquí a aquí sería cero, solamente tendríamos la acción de la velocidad. Entonces eso nos sirve para poder encontrar precisamente la velocidad. ¿Cómo podemos hacerle? Ya en el sistema, podemos aplicar la ecuación de la energía para este sistema, donde vemos que precisamente la presión atmosférica que actúa en el tanque es la misma que también actúa en el chorro, es decir, eh, las atmosféricas son iguales y se cancelan, las manométricas pues sería prácticamente pues cero aquí, por eso le tomamos esa ventaja a este punto, el sacar el punto 2 aquí podemos eliminar las presiones diferente que si lo hacemos para acá, porque si tendríamos una presión, entonces acá en realidad no tendríamos presiones. Entonces la velocidad 1 pues es 0, no tenemos ninguna bomba, no tenemos Z2 está en el origen, entonces es 0, y no tenemos también ninguna turbina. Entonces nos quedaría que Z1, que es la energía que se tiene del tanque, va a ser igual a la velocidad de salida del chorro entre 2 veces la gravedad, más las pérdidas por fricción, que estas se correrían hasta acá, que sería todo este tramo. Pero las HL, que son las pérdidas de energía mecánica, hay que recordar que son las pérdidas por fricción, el rozamiento en la tubería, más los accesorios. No tenemos accesorios, por lo tanto HM es 0, y podemos utilizar la ecuación de Darcy-Weisbach. Por lo tanto tenemos que Z1 es igual a la velocidad 2 al cuadrado entre 2 veces la gravedad más el factor de fricción por la longitud de la tubería entre el diámetro de la tubería por la velocidad 2 al cuadrado entre 2 veces la gravedad. Nosotros podemos factorizar velocidad 2 al cuadrado debido a que la tenemos acá. Entonces todo este término nos representaría la factorización, factor común, y como es tal cual, entonces sería 1 por el factor de fricción L entre D. Se puede despejar la velocidad 2, tendríamos 2 veces la gravedad por Z1 entre 1 más el factor de fricción LD, y aparentemente podríamos encontrar la velocidad 2. Es decir, quedaría explícita si nosotros conocemos altura, pues conocemos gravedad, conocemos longitud y conocemos diámetro. Lo que no conocemos es el factor de fricción. Hay que recordar que el factor de fricción es función del número de Reynolds, del diámetro y de la rugosidad. Pero también debemos de recordar que el número de Reynolds es igual a la velocidad por el diámetro por la densidad. Es decir, también tenemos una velocidad que sería la misma. Entonces no se puede en realidad despejar. Es decir, implícitamente está aquí la velocidad, entonces estaría junto, es una incógnita que está acá, por lo tanto no se puede despejar. Aparentemente la velocidad se calcularía, pero en realidad el factor de fricción depende de las velocidades, entonces no se puede calcular porque se tendría que calcular una u otra, entonces se tienen que calcular simultáneamente. Para eso es conveniente utilizar esta ecuación que nos ayudaría más como equilibrio. Es decir, si yo propongo una velocidad, yo puedo entonces, como tengo longitud, diámetro,
con esta velocidad pudiera yo proponer sacar el factor de fricción, calcularlo y hacer un equilibrio. Es decir, cuando yo propongo una velocidad y tenga todo este término, pregunto si todos estos términos son igual a Z1. Si es así, entonces encontrar la velocidad. Entonces, la secuencia para poder encontrar la velocidad en este sistema, utilizaríamos la ecuación anterior, pero la vamos a denotar por Z1n, que sería el nuevo cálculo, debido a que Z1 si la conocemos, es decir, sería la carga del tanque. Por lo tanto, para no incurrir en alguna confusión que Z1 y Z sea igual a Z1, porque es la misma ecuación, entonces las denotamos con esos subíndices. Entonces, podemos ver que si nosotros suponemos que el factor de fricción es 0, eso solamente se hace para iniciar el sistema. Es decir, si yo supongo que esto es 0, me va a quedar que esto se va 2 veces la gravedad por Z1 sería prácticamente 2 veces la gravedad por Z1, está dividido nada más entre 1, esto se hizo 0. Y esperaríamos la velocidad máxima, es decir, esto es lo máximo que podemos esperar de salida del chorro. ¿Qué pasaría si estos términos tuvieran un valor, por pequeño que fuera? Sería 1 más ese término al dividirlo entre 2 veces la gravedad sobre Z1, entonces este término bajaría. Entonces, si esto cada vez va siendo más grande, entonces ese término tiene que bajar porque está dividiendo. Entonces, cualquiera de las cosas que sucedieran, que sería o la longitud fuera más grande o el diámetro incluso fuera más chico porque está dividiendo, este valor siempre bajaría. Y los que son directos pues sería Z1. Si yo tengo más carga en el tanque, pues tendría más velocidad. Entonces, regresando a esto, ya teniendo una velocidad, ya podemos hacer nuestro primer cálculo, sacando por ejemplo el número de Reynolds. Y aquí tenemos que esta Vmax la podemos acomodar en el número de Reynolds, que es la incógnita que nos hacía falta. ¿Para qué nos sirve el número de Reynolds? Pues para saber si el flujo es laminar, utilizamos la ecuación de 64 sobre Reynolds o de Hagen y Poiseuille. Si el flujo es transición entre 4000 y 2000, entonces hay que utilizar la interpolación de Dunlop. Y si llegara a ser turbulento, entonces podemos utilizar la ecuación de Suomi-Jain, que es una ecuación explícita. Si ya tenemos entonces el flujo, podemos sacar el factor de fricción. Para eso entonces ahora necesitaríamos saber el material de la tubería para sacar la rugosidad. Y teniendo el factor de fricción, teniendo la rugosidad, bueno, con la rugosidad podemos obtener el factor de fricción. Tenemos la longitud de la tubería, el diámetro, el factor de fricción y la velocidad sería la velocidad max. Con eso entonces podríamos hacer una primera aproximación. Es decir, con esos valores yo podría preguntar si estos valores que se encontraron Z1n son igual a Z1, entonces en ese momento encontraríamos la solución. Si no fuera así, entonces tendríamos que comenzar a variar la velocidad. Por ejemplo, si Z1n llega a ser grande, mayor que la altura del tanque, entonces tendríamos que bajar la velocidad y viceversa. Pero se parte de una velocidad máxima porque se supone que esto sería la máxima velocidad que se espera. Por lo tanto, si utilizo Vmax,
lo que puedo hacer es comenzar a bajar la velocidad hasta que coincida que Z1 n es igual a Z1. Ya teniendo la velocidad, podemos utilizar la ecuación de caudal y la velocidad que se propuso, que encontró el equilibrio con la altura del tanque multiplicada por el área de la tubería, entonces estaríamos encontrando el caudal en la tubería. Entonces, primero tenemos que encontrar la velocidad y posteriormente el flujo o caudal. Vamos a resolver este ejercicio. Dice: una tubería de PVC tiene una longitud de 20 metros y diámetro de 18 centímetros. Está conectada a un depósito que contiene agua a una altura de 2 metros y una temperatura de 25 grados centígrados. Calcular el caudal que puede mover dicha tubería. Entonces vamos a calcular. Antes de calcular el caudal, pues hay que recordar que debemos calcular la velocidad. Entonces utilizamos la ecuación con el subíndice 1n para distinguirla de Z1. Entonces se discutió la metodología anteriormente. Para eso vamos a suponer que F es igual con 0, es decir, el factor de fricción. Entonces la velocidad quedaría de la siguiente manera. Hay que recordar que aquí no estamos considerando las contracciones. Entonces esto vale 0. La velocidad max sería 2 veces la gravedad por la altura. Tenemos que la altura es de 2 metros. Se calcula 2 por 9.81 por 2 es igual a 6.26 metros sobre segundo. Sería la velocidad máxima que se espera si no tuviera pérdidas por fricción. Entonces el número de Reynolds se puede calcular con Bmax. Entonces para Bmax son 6.26, el diámetro de la tubería y las propiedades del fluido, que hay que buscarla a 25 grados centígrados, tanto la densidad como la viscosidad. En el apéndice 10, en la tabla 5, las propiedades físicas del agua a presión atmosférica. En el libro de Engine and Fluid Mechanics, novena edición, de Clayton Crowe, vamos a buscar lo que es la densidad del agua y la viscosidad dinámica a 25 grados centígrados. Entonces tenemos que a 25 grados centígrados una densidad de 997 kilogramos sobre metro cúbico y la viscosidad dinámica tenemos que es 8.91 por 10 a la menos 4 newton segundo sobre metro cuadrado, o dicho de otra manera, pascal segundo. Tenemos que la densidad son 997 kilogramos sobre metro cúbico, la viscosidad 8.91 por 10 a la menos 4 pascal segundo. Por lo tanto, el número de Reynolds sería la velocidad máxima por el diámetro, la densidad entre la viscosidad. Entonces tenemos aquí ya un número totalmente turbulento de más de 1.000.000. 1, 2, 3, 4, 5. Tenemos entonces que es totalmente turbulento. Por lo tanto, podemos utilizar la ecuación de Swamin-Jain. Pero para eso pues tenemos que también encontrar la rugosidad de ese PVC, puede ser el plástico. En el libro de Mecánica de Fluidos de Robert Mott, sexta edición, en la página 235, en la tabla 8.2, vamos a buscar la rugosidad absoluta del material que estamos ocupando, que es PVC. Para esto lo más aproximado es el plástico. Vemos que tiene una rugosidad de 3 por 10 a la menos 7 metros. Entonces lo vamos a utilizar en metros. Ya teniendo
esos datos se procede a sustituir todos los valores. Entonces tenemos que el factor de fricción y es igual a 0.25 entre logaritmo base 10 de la rugosidad entre 3.7 por el diámetro más 5.74 entre el número de Reynolds. Esto elevado al cuadrado. Entonces nos da 0.011. Recordando que esto no tiene dimensiones. Entonces ya tenemos el factor de fricción, tenemos la velocidad, podemos proceder a calcular la Z1N con la ecuación que se describía anteriormente. Entonces 1, factor de fricción, longitud 20 metros, diámetro 0.18, velocidad 6.26 metros sobre segundo, esto es al cuadrado, entre 2 veces la gravedad. Esto nos da 4.43 metros, es decir, Z1N es mayor que Zn, que debe de medir 2 metros. Por lo tanto, se debe de bajar esta velocidad para poder ajustar este valor a 2. Se puede hacer iterativamente, ahorita será por tanteos, recordando que la velocidad máxima que se calculó con la raíz cuadrada de 2 veces la gravedad por Z1 solo se calcula una vez, es decir, ya no se va a utilizar, ya no tendríamos que irnos hasta allá, hay que proponer otra velocidad, como por ejemplo ahorita se propone una velocidad de 4.01 metros sobre segundo, que ahora en vez de ir 6.26, ya esta ya no va a servir, que es de Vmax. Bajamos esa velocidad, entonces utilizamos otra vez el número de Reynolds. Igual propiedad del fluido a 25 grados centígrados, eso no cambia, serían exactamente las mismas, debido a que es el mismo problema, pero el número de Reynolds sí tendría cambio debido a la velocidad que se propuso. Igual encontramos un flujo turbulento, por lo tanto Swamin-Jain es aplicable, sabemos que es PVC, la rugosidad es exactamente la misma, sustituimos los valores y obtenemos el factor de fricción de 0.012, se sustituye en la ecuación Z1N, entonces tenemos que esto da 1.91 metros, entonces ahora está por debajo, ¿sí? Quiere decir que esta velocidad bajó mucho porque aquí nos debería de dar 2, entonces si ese valor tiene que subirse la velocidad, para eso se supone una velocidad de 4.107 metros sobre segundo. Se hace exactamente lo mismo, número de Reynolds, propiedades de los fluidos, pero ahora esta velocidad es la misma que se propuso para sacar el número de Reynolds, es muy parecido al anterior, también es turbulento, se utiliza Swamin-Jain, utiliza rugosidad de la tubería, se sustituye los valores, número de Reynolds es el mismo que está acá y da prácticamente lo mismo el factor de fricción con los valores de la velocidad de 4.01 da prácticamente lo mismo, pero se debe sustituir otra vez en la ecuación Z1N, tenemos el 1, factor de fricción, longitud, diámetro, la nueva velocidad que se propuso entre 2 veces la gravedad y da prácticamente 2 metros. Si el valor de Z1N, que es el que se calculó, es igual a Z2, se encontró la solución. Es decir, la velocidad que sale en ese chorro es de 4.107 metros sobre segundo. Entonces, como ya se encontró la solución, se puede proceder a calcular el caudal con la velocidad por el área, que es la que se acaba de encontrar, fue la que se propuso. Entonces, el área es pi por diámetro al cuadrado sobre 4, se sustituyen los valores, 0.025 metros cuadrados, que da del diámetro de la tubería, se multiplica entonces la velocidad por el área, y esto nos da 0.0
102 metros cúbicos sobre segundo. Si esto lo multiplicamos por 1000 debido a que está en metros cúbicos por segundo, nos da litros por segundo de 102 litros por segundo que se tendrían en ese sistema por gravedad